Listo. Entonces, para esta sesión vamos a estar revisando la parte de edición en digital. Vamos a estar haciendo un fotomontaje y esta práctica nos permite integrar varios elementos que tenemos utilizados en ellos, el tipo de selección, cómo se hacen máscaras, cómo hacemos una composición digital. Entonces vamos a estar, déjenme nada más, voy por la completa. Vamos a estar trabajando. Les voy a enviar el material de edición que va a ser la fotografía de una sirena. Bueno, es una chica que está modelada como una sirena y el fondo del mar. Para hacer esta práctica vamos a estar generando dentro de Adobe Photoshop. Tenemos que cargar acá el lapicito. Ahí estamos. Y vamos a irnos al menú de abrir. Y yo les voy a pasar las siguientes imágenes. Esto igual ya saben que se queda grabado y lo vamos a hacer en la semana. Pero durante el proceso me pueden ir haciendo dudas si es que existiera algo. Entonces vamos a utilizar mis fotos. Aquí afuera. ¿Dónde anda la sirena? Ya me acordé, es que con ustedes va primero esto. Okay. Entonces vamos a trabajar, perdón, primero esta pieza, que es un fotomontaje sencillo, y después vamos a hacer el de la sirena. Entonces, vamos a tener estas dos fotografías y vamos a aprender a hacer un fotomontaje. El fotomontaje consiste en utilizar imágenes que tienen distintos orígenes. Por ejemplo, acá tengo una fotografía y acá tengo otra fotografía y cómo las podemos integrar. Vamos a cambiarle el fondo a esta primera imagen y lo que vamos a hacer es lograr que este personaje se encuentre en la otra calle. Para esto vamos a hacer diferentes procesos. Pero vamos a iniciar con uno de los principales, que sería la selección de los elementos. Para hacer la selección existen miles de métodos y vamos a utilizar uno de los más comunes, que ya viene en automático dentro de las versiones de Photoshop del 2020 en adelante. Si tenemos el 19 o el anterior, voy a hacer los dos procesos, pero los que ya tenemos el 2020 podemos seleccionar el sujeto. Vamos a darle un clic y Photoshop, a través de inteligencia artificial, va a detectar dónde está el personaje y nos va a colocar esta línea punteada. Esta línea punteada es una selección y la selección es básicamente indicarle al programa que queremos trabajar con los píxeles que se encuentran adentro de esta área. Si yo me acerco lo suficiente, vamos a ver que nuestra imagen está conformada de píxeles y lo que hace la selección es indicar de aquí hacia adentro cuáles píxeles me interesa utilizar. Entonces vemos que el programa hace un muy buen trabajo, pero hay que refinar estas máscaras. De repente, la inteligencia artificial pues lo que hace es distinguir por tonalidades. Entonces aquí entra ya nuestro trabajo y vamos a hacer una selección. Voy a diseñar un pincelito en la parte superior y estoy trabajando con un pincel que se llama selección rápida. Con este pincel yo puedo ir pintando literalmente encima y se van agregando píxeles a mi selección. Por ejemplo, acá lo que quiero hacer no es agregar un pincel, es quitar parte de mi pincel. Entonces voy a hacer mi pincel un poco más pequeñito. Y lo que voy a hacer es presionar Alt. Y ya vieron que cambia un signo de menos, o en la parte superior hago el pincel de resta. Porque esta parte yo no quiero
que esté dentro de mi selección. Entonces vamos a ir pintando. Y vean que en automático se refina la máscara. Acá, por ejemplo, este pedacito no me molesta tanto. Acá vamos a agregar parte del dedo. Acá vamos a ir agregando esto. Aquí parte de la uña. Son estos pequeños detalles los que van a hacer que mi selección sea mucho más fina. Acá, por ejemplo, vamos a refinar pasándole nada más con Alt. Ahí estamos. Revisamos toda nuestra imagen y recuerden siempre acercarse y alejarse para ver cómo está funcionando en realidad nuestro archivo. Aquí vamos a quitar estos pedacitos y voy a agregar esta parte. Ahí ya funciona bien. Acá, por ejemplo, tengo unos como pelitos que se están saliendo del pantalón, unos hilos, estos los vamos a dejar así. Aquí la bota tiene algunos problemas porque el nivel de contraste es muy parecido porque tenemos una sombra de contacto. La sombra de contacto es cuando el objeto toca el suelo y se hace un contraste. Entonces voy a dibujar acá. No importa que se vea parte de la bota, ahorita vamos a corregir esto y vamos a agregar los pedacitos que sí queremos. Ahí vamos dibujando, con Alt quitamos lo que no es parte de mi diseño. Vamos a limpiar la botita. Ahí está. Revisamos, acuérdense, con mucho cuidado, no tenemos prisa y en esto depende que hagamos un muy buen trabajo de fotomontaje, no solamente con imágenes encontradas, sino con imágenes propias, que esta va a ser su práctica. Van a hacer y van a realizar un fotomontaje con imágenes que ustedes tomen. Vamos a limpiar la parte de la bota, si se va, volvemos a trazar. Y está esta parte que es medio accidentada, ahorita la vamos a limpiar también. Esto es una sombra de contacto. Acá, por ejemplo, yo no tengo oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo con mi sujeto. Si de repente su Photoshop, que esto es algo muy común y se los comento, se llega a frisear, es decir, que ya no responde a las herramientas que estamos tomando, vean que ya no cambia la miniatura. Lo único que tienen que hacer es guardar su documento en Photoshop. A este le voy a poner recorte personaje. La guardamos como Photoshop. Esto es bien importante. Cerramos la ventana. No tienen que cerrar el programa, solamente su archivo. Y lo volvemos a abrir. Acá se me había pasado hacer la selección previa. Vamos a utilizar de nuevo el de seleccionar sujeto. Y como ya me sé estas partes que tengo que editar, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y esto es muy común en Photoshop, sobre todo en las versiones nuevas, porque los componentes lo que hacen es que van consumiendo cada vez más memoria. Puede ser que tengamos Photoshop saturado de ediciones pasadas. Esto no les pasa las primeras veces que usan Photoshop. Cuando tengan problemas de memoria de Photoshop, van a ir al menú que dice edición, purgar y purgar todo. En esta opción. Y ya quedaría limpia la memoria de Photoshop. Y vayan guardando cada cierto tiempo. Acá vamos a limpiar entonces la botita.
Recuerden revisar, por ejemplo, si tiene alguna apertura su modelo, pues pasamos con Alt para que lo detecte y refinamos máscaras. Acá, por ejemplo, tenemos un error que es bastante común en la inteligencia artificial, que es la no diferencia de tonos. Esto sucede cuando la foto tiene los mismos tonos en el personaje y en el fondo, o tenemos desenfoques de lentes. Por ejemplo, acá tengo un lente que probablemente sea un 35 o un 40, y esto logra desenfoques muy fuertes. Entonces tenemos que añadir información. Por ejemplo, todo esto es cabello. Entonces el programa va a intentar de forma automática detectarlo, pero pues también nosotros podemos ayudar ahí un poco. Aquí esto no es cabello. Y todo lo estoy haciendo. Si quito, presiono Alt. Si quiero poner, nada más dejo mi mouse ahí seleccionado. Vamos a... Acá sí sobra mucho. Quitamos esta parte. Acá igual. Si está sobrado, presionamos con Alt. Aquí tenemos que quitar bastante material, entonces vamos a entrar. Y revisamos acá de nuevo. Esta parte hay que limpiarla. Acá nos faltan datos. Y ya tenemos seleccionado nuestro sujeto. Ustedes pueden revisar estas máscaras a partir de este botoncito. Cuando le damos un clic aparece todo en rojo y nos muestra qué es lo que nos vamos a llevar de la imagen. Aquí pueden revisar detalles, por ejemplo, de los pelitos del pantalón, la bota que tiene aquí un recorte medio extraño. Y desde acá podemos hacer una segunda edición. Podemos tomar un pincel normal, de los pinceles que vimos la clase pasada, y poner pinceles que tengan, por ejemplo, una dureza media, un tamaño tal vez un poco más pequeño. Y todo lo que ustedes pinten con negro se va a agregar a la máscara. Supongamos que yo le quiero quitar, vamos a pensar, la bota completa. Yo paso con mi pincel y cuando salgo del modo de edición, se quita de la selección. Esta también es una forma de trabajar los elementos de las máscaras, y si pinto con blanco se agrega a la selección. Entonces acá, por ejemplo, la bota tiene algunos detalles que no me terminan de convencer, pero yo lo voy a refinar. Acá, por ejemplo, vamos a bajar y estamos pintando encima de la bota para que reconozca estos detalles. Acá la sombra que está medio chueca, vamos a cambiarla y vamos a dibujar cómo vendría mi bota. Ahí está. Acá, por ejemplo, el cordón lo vamos a volver a rediseñar. Para que todos estos detallitos salgan en mi edición. Acá, por ejemplo, estos pedacitos de grava que detectó, pues no son parte de mi bota. Los limpio, los voy contorneando. Y esto es tal cual como ir pintando encima de mis sujetos. Acá vamos a ir perfilando esta bota. Aquí, por ejemplo, hay pedacitos de grava que yo no quiero. Y me conviene hacer un pincel un poco más grande para tener mayor control. Acá, por ejemplo, está el borde, está ahí bien. Y en el cabello tenemos un recorte sólido. Esto nos va a ayudar porque vamos a hacer un proceso para limpiar el cabello. Pero ahí ya tendríamos sin mayor problema nuestra máscara. Entonces, voy a salir del modo de edición de máscara. Ya tengo esta línea punteada. Y vamos a aplicar una máscara de recorte. Para hacer esto, que es a partir de una selección, nos vamos a ventana, capas,
y actualmente tengo solamente el fondo. Para activar una máscara de recorte, vamos a dar clic en este botoncito y de repente se quita todo el fondo. ¿Cuál es el problema? Que podría yo utilizar esta imagen tal cual está, pero hay algunos elementos que no están bien diseñados. Por ejemplo, acá se hace un halo medio extraño porque aquí apliqué un pincel. Entonces, aquí yo puedo seguir pintando con blanco lo que necesito que tenga mayor fuerza. Ahí vean cómo recuperamos la información. Listo. Pero ¿qué sucede con el cabello? Que el cabello, si yo lo coloco sobre un fondo negro, va a parecer que está recortado tal cual. Y aquí viene el perfilamiento de la máscara. Vamos a dar doble clic en esta miniatura, esta como silueta en negro que es la máscara que nosotros hicimos con la selección, doble clic. Y desde acá vamos a verla, por ejemplo, cómo funciona sobre negro. Y acá tenemos una malla de opacidad que nos puede mostrar al personaje sobre un negro absoluto. Y acá vamos a poder ver algunos detalles. Por ejemplo, las botas sí tienen un recorte adecuado, pero el cabello parece que está mordisqueado, se corta de repente y acá hay elementos que necesitamos recuperar. De entrada, acá hay una zona que se nos fue, entonces con su pincel vamos a quitar esto. Esto no es cabello, esto es otra información que no necesitamos. Esta zona aquí medio extraña también la vamos a quitar. Ahí está. Y vamos a recuperar el cabello. Para hacer esto me voy a pasar a un modo que se llama, ¿dónde está? Papel cebolla. Y con papel cebolla ustedes pueden ajustar la transparencia de su original y el personaje. Esto nos sirve para saber si hay información afuera o ya la tenemos seleccionada. Por ejemplo, aquí yo puedo pasarme de transparencia y ver que hay unos cuantos pelitos aquí alrededor y acá tiene que estar medio transparente porque acá aparece como un bulto. Entonces, acá incluso podemos ver que en esta zona, cuando muevo mi control, hay un pedazo que se fue. Entonces aquí antes de hacer otra cosa voy a agregar esto a los píxeles. Esto es una zona que sí necesito. Vamos a poner la transparencia a la mitad. Y Photoshop sabe que gran parte de la edición que se hace con las imágenes tiene que ver con recorte de cabello. Entonces, para facilitar ese trabajo, pues ya tiene una herramienta que se llama perfeccionar bordes, que sería esta de acá. Damos un clic y con un pincel que sea mediano, vamos a empezar por acá, lo que vamos a hacer es pintar alrededor de nuestro personaje de la zona del cabello. Entre más definida sea su imagen, van a tener un mejor resultado con este pincel. En este caso, como se parece mucho al fondo, tenemos que ser más precisos e ir seleccionando prácticamente cabello por cabello o los bordes donde vamos a tener esta información. Entonces vamos a hacer un pincel un poco más pequeñito. Y lo que voy a hacer es agregar la orilla de mi pincel nada más, la parte donde quiero que detecte cabello. Y lo que pueden hacer es pasarlo sobre negro e ir viendo cómo se va comportando esta herramienta. Y por ejemplo, acá necesito que no se vea tan cortado esta zona. Acá tenemos algo bien importante que tenemos que recuperar, que son estos como flequitos que tiene el cabello. Ahora, ya que tengo esta parte, vean la diferencia en esta zona donde ya tenemos cabellitos sueltos. Y esto que es una imagen de baja resolución, es una imagen en RAW. Cuando tienen imágenes en RAW, esto nos da mejores resultados. Desde acá vamos a ajustar un poquito más el tamaño, por ejemplo, de acá. Y con el otro pincel podemos ir seleccionando para quitar elementos
que sean estos como halos blancos que no necesitamos. Acá, por ejemplo, volvemos con el pincel de perfeccionamiento y pasamos. Ahora, nosotros podemos hacer otros ajustes desde esta zona, que es el redondeado de su selección, donde podemos quitarle estos detalles que estamos agregando. Podemos desvanecerlos y que aparezca la forma como súper, súper suave. Por lo general se deja este desvanecimiento en punto 1, punto 2, y siempre ven que sucede en el general de su imagen. Y lo que yo hago para no tener estos como halos blancos es aumentar un poquito el contraste y contraerlo. Este desplazamiento lo voy a exagerar, entra a la máscara o sale de la máscara. Entonces, por lo general viene en 0 y yo lo paso a -1, -2 y ya tenemos nuestra imagen lista. Y esto lo pueden probar sobre diferentes tipos de color o de fondo. Por ejemplo, en blanco también a veces nos da otros resultados. O lo pueden pasar a blanco y negro y ver cómo se comportan los elementos aislados. Por ejemplo, aquí en el pantalón, si recordamos, teníamos unas partes como unas mechitas, unas hebras. Del pantalón en esta zona. Entonces yo puedo bajar tantito la transparencia ahí y recuperar esta zona y decirle al programa, oye, aquí hay información que me interesa. Y vean lo que pasa cuando lo paso a blanco y negro. Ya tenemos esta información agregada a la selección que es muy fina, son prácticamente pelitos. Le doy clic en OK y mi máscara ya quedó refinada, es decir, que ya está recortado el sujeto. Mi siguiente paso sería llevarme esta fotografía recortada a esta imagen del paisaje. Para hacerlo, simplemente le voy a dar clic sostenido a la imagen aquí y la voy a llevar a Photoshop a la otra pestaña. Y ya tenemos entonces nuestro personaje. Acá hay que hacer la siguiente parte, que es la igualación de color y el posicionamiento de nuestros elementos. Primero tenemos que entender qué está haciendo la luz. Aquí la iluminación está viniendo del lado izquierdo y pega hacia el derecho, porque vemos que hay sombras proyectadas hacia adelante. Es una luz general, es una luz de tarde o de mañana. Y la otra es la escala del personaje. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho. Vamos a irnos a edición, transformar y vamos a voltear la imagen en horizontal para que la luz coincida con la cara del personaje. Vamos a hacerlo más pequeño porque ahí parece que es un gigante y lo que pueden hacer es buscar referencias a los lados. Bueno, si el personaje viniera por ahí, ¿a dónde le llegaría, por ejemplo, la altura de este puente? ¿A qué tamaño están las puertas? Y ahí podemos ver que necesita un poco menos de escala. Viene por acá mi personaje. ¿Está bien? Y una vez que tenemos ubicado el personaje, también podemos ajustar, por ejemplo, la rotación. Yo voy a enderezar el personaje un poquito más. Son unos cuantos grados, tampoco es mucho. Y ya tenemos entonces listo esta parte. Acá hay que ir poniendo nombres. Este se llama personaje. Y lo que vamos a empezar a hacer primero es colocar las sombras. Las sombras necesitan estar presentes para darle gravedad al personaje. Acá parece que está literalmente pegado. Y necesitamos darle peso para que justo todos estos elementos que vamos a estar generando nos funcionen dentro de la imagen. El fotomontaje es entender luz y cómo se comporta en el sujeto. Todo lo demás es en realidad composición. Acá, por ejemplo, yo puedo centrar mi personaje si este lado, pero esto ya tiene que ver con la composición. Pero lo que vamos a hacer es, en este primer momento, darle peso a la imagen. Vamos a abrir una capa nueva y le vamos a poner sombra
de contacto. La sombra de contacto habíamos dicho que es la parte donde el personaje, aquí viene la parte interesante, como ustedes tienen esta todavía como el original, pueden hacer una copia con control J y a una de estas quitarle la máscara de capa. Y desde acá pueden analizar cómo está pegado su sujeto al piso. Y siempre vamos a tener una sombra de contacto y una sombra general. Entonces, vamos a hacer nuestra sombra de contacto. Y acá vamos a empezar con los pinceles. Me voy a pasar con la B de pincel. Y voy a tomar el color de una sombra que ya esté en mi fotografía. Voy a presionar Alt. Y ven, estoy trabajando con pincel, pero cuando mantengo presionado Alt, cambia de forma momentánea y me da las paletas de colores de todo por donde yo pase. Entonces vamos a tomar aquí las sombras, que a mi parecer puede ser de este lado o de estos tonos. No vayan a pintar en negro, las sombras no son negras, siempre tienen otras tonalidades según la foto. Y vamos a empezar nuestra sombra de contacto. Voy a hacer un pincelito que tenga muy poco flujo, que sea un pincel semiduro y el tamaño pues que sea regular. Y aquí voy a empezar a pintar justo donde imagino que el zapato tiene mayor contacto con el piso, que es una pequeña proyección acá. Vamos pasando el pincelito. No debe de ser muy grande. Siempre recuerden ver qué hace la luz con otros elementos. Hace una especie como de triángulo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que hacer esta misma proyección, pero empezando con la sombra de contacto. Y en esta sombra de contacto, vamos a ir de lo más oscuro a lo más claro. Acá, por ejemplo, está tocando solamente la punta y atrás hay una sombra de contacto. Entonces aquí es a donde voy a repasar más y más y más y más. Y ya tengo aquí a mi peso ubicado. Aunque ustedes vean que es muy poquita la sombra, ahorita vamos a ajustar esto para que tenga mayor presencia. Pero hay algo bien interesante, que cuando yo pinté, me llevo los píxeles de abajo y se ve un manchón. ¿Cómo hacemos para que no tenga esta presencia tan marcada en mi pintura? Muy sencillo, vamos a cambiar el modo de fusión. Vamos a buscar aquí en capas este menú que se llama normal, que en realidad es el menú de modo de fusión. Los modos de fusión es la manera en la que interactúa su luz con lo que está detrás. Si se van dando cuenta, cada uno tiene formas distintas de comportarse. En algunos desaparece, en otros se hace más grande. Y el que se ocupa para hacer sombras es multiplicar. Con multiplicar, yo lo que hago es ir añadiendo iluminación y tono sin perder las texturas que están abajo. Por más oscuro que esté, siempre vamos a ver la textura. Entonces, ya tengo aquí mi sombra de contacto, es decir, ya está tocando mi personaje el piso, pero ahora me falta hacer la sombra tal cual, proyectar el cuerpo. Yo puedo hacerlo a mano, pintando acá la forma en la que el personaje estaría proyectado, o podemos utilizar ya nuestras máscaras. Recuerden que aquí adentro tenemos una máscara. Esta parte de acá es una máscara. Y yo la puedo recuperar n número de veces. Voy a mantener presionado control y ven que la miniatura cambia de la manita a una manita con un cuadrado. Cuando le doy clic aquí al personaje, me aparece silueteada la información de mis elementos. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, cuando tengo ya silueteado a mi personaje, yo puedo abrir una capa nueva. La vamos a poner atrás del personaje porque es una sombra. Y vamos a ponerle color. Como ya está silueteado esto, vamos, más voy a ocultar esto tantito. Esto es la parte de la selección. La selección es un pedazo de área que yo estoy seleccionando y que ya tiene ahorita la forma de mi personaje. Y voy a irme al menú de edición, rellenar. Acá me dice, ¿con qué quieres rellenar? Con el color frontal, que sería este que ya es el de nuestras sombras, un color de fondo, que sería este verde turquesa,
otro color según el contenido, por motivo, por historia, negro, gris o blanco. Yo voy a elegir el color frontal, que es el color de mis sombras generales, y le voy a dar clic en OK. Acá vamos a aprovechar para que vean cómo las sombras están detrás del personaje, por eso es que se ven adelante y atrás. Y aquí tenemos la sombra. Ya que tenemos esto, hay que quitar la selección. Para quitar selecciones o estos cuadritos, chicos, simplemente vamos al menú Selección y Deseleccionar. ¿Por qué esto es importante? Si ustedes mantienen la selección activa, ya no van a poder hacer ningún ajuste fuera de la selección. Es como una especie de stencil lo que queda, lo que vimos con el luchador. Entonces, para quitarla, vamos a selección de seleccionar o presionamos en el teclado Control y la letra D de dedo. Ahora, ya tengo aquí una sombra, que si yo pongo el personaje no se va a ver porque pues está atrás. Entonces vamos a tomar la capa 1 y vamos a ponerle sombra y vamos a moverla. Con estas esquinas ustedes pueden mover o deformar los objetos. Si mantienen presionado Control, estas sombras se pueden deformar y las podemos llevar a cualquier lado. Y bien, ahí tengo ya al chico en sombra, pero acá hay que tener mucho cuidado, ver siempre qué es lo que hacen las demás fotos o las demás sombras, para que intentemos emular eso. La luz viene más o menos así, proyecto una sombra que es más o menos al doble. Aquí su piecito, pues lo tenemos que hacer que se integre. Entonces vamos a bajar un poquito esto. Vamos a modificar aquí que toque bota con bota. Y ya tengo mi sombra lista. Vamos a pasarla aquí a multiplicar. Y esta es una sombra súper teatral, es una sombra proyectada con mucha fuerza. ¿Qué es lo que se imaginan que tendríamos que hacerle a la sombra para que tenga el mismo efecto que este lado? ¿Cómo llamarían a ese efecto? ¿Suavizarla, profe? ¿O cómo Quitarla, es decir, difuminarla? quitarle de los bordes, ¿no? Como esta dureza que tiene, ¿cierto? Para hacer eso ya tenemos Ajá. una herramienta dentro de Photoshop que son los filtros. Voy a darle clic aquí donde dice filtro y vamos a ver que podemos pasar nuestra imagen. Esto es un filtro como una coladera y la puedo pasar por un efecto de 3D, un efecto de distorsión, pero el suavizado es en realidad un desenfoque. Pensemos que Photoshop trabaja con elementos de imagen y en la imagen el que ustedes no tengan nitidez se le llama desenfoque. Vamos a buscar aquí la opción de desenfoque y tenemos muchos tipos. Tenemos desenfocar más, la forma, de lente, pero el más común es este, desenfoque gaussiano. Gaussiano es un tipo de cálculo matemático donde se distribuyen las cosas de forma parejita o uniforme y es una ecuación. Entonces, no se preocupen porque no vamos a hacer cuentas. Es más bien un desenfoque que es parejito. Entonces, le damos clic y ojo. Yo solamente estoy trabajando el efecto o el filtro en sombra. Por eso es que aquí me dice desenfoque gaussiano y acá va a aparecer que está vacío. No está vacío. En realidad lo que tenemos es un visor que nos está mostrando la imagen al 100% para que ustedes vean cómo se va a comportar. Pero no se preocupen. Adicional a eso, ustedes tienen esta casilla que les permite previsualizar aquí abajo cómo se está comportando su desenfoque. Entonces, yo puedo aumentar el desenfoque y lo puedo hacer súper marcado o lo puedo ir bajando. ¿Cuál sería el problema con este desenfoque? Que este es uno muy útil a la hora de hacer sombras generales. Que mi sombra en realidad se comporta de formas distintas. Pero vamos a utilizar este con fines prácticos para aumentar la velocidad de nuestro trabajo. Vamos a desenfocar nuestra sombra más o menos por ahí que se alcance a distinguir, pero que todavía no esté al 100%, lo que habíamos dicho, como suavizar esta parte. Ahí está, pero ya no está al 100, ¿vale? Y acá, por ejemplo, voy a hacer otros ajustes presionando control para ajustar el piecito que toque acá. Y este acá.
Vamos a hacer este ajuste. Y recuerden, el orden de las capas es bien importante porque yo tengo aquí sombra y está debajo de mi personaje. Si yo la pongo encima, se sube, incluso se vuelve más oscuro, ¿ya vieron? Entonces tiene que estar en el orden adecuado. Haz de cuenta que ustedes van a construir con luz. Si yo dejo a mi personaje así, pues está, pero esa sombra está súper extraña, pareciera que no corresponde a la iluminación. Nos queda menos de un minuto, finalizamos esta llamada y volvemos al mismo enlace, por favor.